Campechanos Chingones, con Cristian Ganso por NCS. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Campechanos Chingones. Soy Cristian Ganso y en esta ocasión me acompaña Emanuel García Villatoro, un joven que es licenciado en Química por la Universidad Autónoma de México, con maestría en Química por la Universidad Autónoma de México y actualmente se encuentra estudiando su doctorado en Química en el estado de Chicago, en Estados Unidos. ¿En qué universidad, Emanuel? Bienvenido. Muchas gracias, Cristian. Actualmente soy estudiante doctoral en la Universidad de Northwestern en Illinois. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Sabemos que estás con una agenda apretada y complicada, pero aprovechando que estás ahorita en tus vacaciones decembrinas en casa, te aprovechamos y te tacleamos para que nos acompañes en Campechanos Chingones. Emanuel, te platicaba antes de iniciar la entrevista, Campechanos Chingones es un espacio que creamos para darle visibilidad a los campechanos que la están armando y la están rompiendo dentro y fuera de Campeche, para que la gente se inspire y escriba su propia historia chingona. Emanuel, me gustaría que en este primer bloque en el que vamos a platicar de qué es lo que estás haciendo ahorita, qué es lo que está sucediendo con tu vida y con tu camino chingón, cuéntanos, ¿qué está pasando ahorita en la vida de Emanuel? Bueno, actualmente recién empecé mi doctorado en la Universidad de Northwestern, aunque me he dedicado a hacer ciencia por los últimos 4 años de mi vida. Me parece fascinante la razón por la que una persona decide estudiar una ciencia como la química, que encuentre lo maravilloso de esta disciplina y decida especializarse con una maestría y aún así sigue enamorándose de todo lo que va descubriendo a tal grado que decide continuar su preparación, como en tu caso, que ahora eres doctor o estás en el camino al doctorado, también en química. Me recuerda mucho a un gran amigo mío que se llama José Rodríguez, que es licenciado en Economía, con maestría en Economía y doctorado en Economía, ¿no? Entonces, es un perfil muy poco común de encontrar gente tan comprometida con una rama de cualquier preparación, y en este caso de las ciencias. Platícanos cómo es que llegas tú a esta conclusión, a este deseo de pasar de ser un licenciado en Química, maestro en Química, a doctor en Química. Pero antes, auditorio, les quiero compartir que Manuel tiene una gran anécdota que a nosotros como campechanos nos llena de orgullo tenerlo aquí en Campechanos Chingones, porque cuando él decide estudiar su licenciatura en Química, postulas por el Politécnico y por la UNAM. En ambas universidades te aceptan, pero además lograste la máxima calificación en un examen de admisión de esa generación de la UNAM, ¿es correcto? Así es. Respondiendo a tu primera pregunta, creo que no es una decisión difícil en realidad. Creo que es difícil, lo único difícil es decidir seguir el camino de lo que realmente quieres hacer. Uh-huh. Yo no tenía dudas de que lo que más quería dedicarme a hacer ciencia en mi vida. Lo sé desde que tengo probablemente 16 años, pero lo he sabido siempre. He sabido siempre que lo que más me gusta y me apasiona es poder entender cosas y poder explicarlas y poder ver lo más interno de cómo está funcionando cada uno de los elementos, no solo de ciencia, tecnología, sino también de cómo funcionan las personas a veces, cómo se comportan las personas, cómo se comportan sociedades, cómo se comportan. Por ejemplo, ahora que hablaste de economía, me encanta estudiar economía. Uh-huh. Me encanta saber, por ejemplo, por qué el arte me hace sentir lo que me hace sentir. Uh-huh. Entonces, química llega a mí porque llegó a mí primero y, claro, y me enamoré de esa forma de entenderlo, ¿no? Me llama muchísimo la atención, Emanuel, lo que estás diciendo de que tu principal motivación no es el acumulamiento del conocimiento, sino el entender del porqué de las cosas, ¿no? Y esa gran curiosidad me parece, el principal o el primer paso que debe dar alguien que tiene la vocación científica, ¿no? Y te platicaba hace un momento, yo tengo un hijo que quiere estudiar ciencias, y lo veo que es un joven que tiene esa misma curiosidad todo el tiempo, ¿no? Sí, la curiosidad es la característica mínima de alguien que se quiere dedicar a la ciencia. Así como un locutor necesita ser una persona extremadamente social para poder dedicarse a ello. Un científico que no es curioso no es un buen científico. Y la curiosidad se manifiesta en todo, ¿no?
los científicos usualmente tienen vidas extrañas, justamente por eso son Sí. curiosos en todo. Yo recuerdo, por ejemplo, la oficina de mi tutor en la licenciatura y la maestría, que estaba lleno de fotografía, porque ¿sabes qué? Al señor, aparte le gustaba saber fotografía y era químico, Ujú. con experiencia en óptica, entonces sabía hacer fotografía, entendía por qué funcionaba, pero y le encantaba. Claro. ¿no? Y creo que ese sentido de curiosidad existe en todas las personas, solo necesitas escucharlo Ujú. y dejarte llevar por él. Y qué padre cuando lo descubres en una edad temprana, eso es una edad temprana tu vocación, y logras encaminarla, ¿no? Como lo has logrado tú, pues me imagino que con el apoyo de tu familia, ¿no? Porque primero hacer el esfuerzo de irte a estudiar a la capital del país y después de ahí brincar para continuar con tu preparación. Qué padre que hayas encontrado esa vocación y que además te hayas sentido satisfecho con lo que representaba ya ir ejerciendo esa vocación, ¿no? Creo que ahí es donde entra la segunda parte de lo que para mí es importante de hacer ciencia. Yo recuerdo cuando yo empecé, yo iba solo por la idea de aprender y por curiosidad entender cosas. Eh, en algún momento surge un cambio en bueno, una pequeña modificación en el objetivo, porque me di cuenta de que una vida científica, una vida en general, no solo se trata de lo que tú estás aprendiendo, sino lo que puedes hacer por otras personas. Creo que los científicos y las personas en general deben hacer lo mejor que puedan para el beneficio de todos, con sus conocimientos, su experiencia. Pues esa es una gran reflexión. Nos vamos con ella al primer corte comercial. Regresamos en un momento para seguir platicando ahora del pasado. En el segundo bloque vamos a platicar del pasado, o como le decimos en Campechanos Chingones, la chinga para llegar a ser chingón. No se vayan, regresamos en un momento. Bienvenidos de nuevo a Campechanos Chingones, seguimos con Emanuel. Vamos ahora a platicar de cuál ha sido la chinga para llegar a ser chingón, Emanuel. Platicaremos en este bloque del pasado. ¿Cómo fueron tus inicios académicos? ¿Cómo te fuiste desarrollando y desenvolviendo? ¿Cuándo descubriste que la ciencia era tu vocación? ¿Y cuál fue el sacrificio que tuviste o los sacrificios que tuviste que hacer para llegar al momento en el que estás ahorita? Creo que desde muy pequeño yo sabía que esta curiosidad estaba todo el tiempo presente en mí. Yo recuerdo muy bien que veía desde muy chico todo el tiempo Discovery Channel, Uh-huh. National Geographic o canales de televisión educativos. Uh-huh. Y la verdad lo sigo haciendo, pero ahora en YouTube, porque YouTube es donde está ahora educación en general. Química llegó a mí probablemente en secundaria, gracias a profesores que se dieron cuenta, hey, ese niño parece que le gusta, es bueno, quieres meterte a este proyecto, o quieres intentar hacer esto. Entonces tuve la oportunidad de entenderlo al poco tiempo. Pero cuando me decidí por química, probablemente fue en preparatoria. No sé si lo saben, pero cada año hay concursos de olimpiadas de conocimiento a nivel preparatorio. Uh-huh. Hay olimpiadas de química, olimpiadas de biología, olimpiadas de matemáticas, olimpiadas de física y creo que de historia. Entonces a mí me invitan a participar en la de química y porque alguien me invitó a participar en la olimpiada de química primero, es que ahora soy químico probablemente. Si alguien me hubiera invitado a la de física en ese momento, Serías físico, sería tal vez. físico ahora. Si alguien me hubiera invitado a la de biología, tal vez sería un biólogo o tal vez químico de nuevo, pero porque están relacionadas, ¿no? Entonces, ese momento me dio la oportunidad de experimentar en el campo y aprender a mi ritmo y a mi manera. Ajá. La manera caótica que sea, sí, la manera caótica que sea, No pero importa. es caótica porque te gusta, ¿no? Antes de empezar este bloque, Cristian me preguntaba de los sacrificios que hiciste, de las horas que tuviste que estudiar o que sacrificabas tiempo por estar haciendo otras cosas, por estudiar. Pero es que no era un sacrificio, Claro, ¿sabes? claro, porque lo estabas disfrutando al Oh, sí, máximo, ¿no? yo iba naturalmente a ello, ¿no? Sí. Me veía en todas partes con mi libro gigante de química universitaria, que por cierto, fue los mismos que usé hasta mi tercer año en la licenciatura. Y yo lo estaba disfrutando. Ok. Entonces, Tú, para ti nunca fue un peso, nunca fue un sacrificio. algunas cosas son un sacrificio, pero eso llega después. Sí. Y porque no siempre va a ser así, ¿no? Te lo pregunto y perdona que te interrumpa, Manuel, porque seguramente hay muchos niños que
lo mejor algunos nos estén escuchando, o su familia nos estén escuchando y puedan ellos transmitirle esta información. Hay muchos niños que tal vez por su amor a la ciencia o a las ciencias, hablemos en plural, se puedan llegar a sentir aislados, se puedan llegar a sentir diferentes. Somos una especie social, ¿no? Y en nuestras primeras formaciones e interacciones sociales tendemos a señalar las diferencias. Y te lo comento por experiencia. Tengo un hijo que le encanta la ciencia, lo platicamos en el bloque pasado, quiere ser paleontólogo, y es un adolescente que de repente entra en conflicto con sus propias curiosidades y pasiones, que son, por ejemplo, la historia natural, que de repente me ha dicho que se llega a sentir inseguro de platicar con algunas personas porque de lo único que quiere platicar es de la ciencia natural, ¿no? Y entonces, ¿qué puedes recomendar tú, basado en tu experiencia, a esos niños, a esos jóvenes que de repente entran en este conflicto por su amor a las ciencias? ¿Cómo pueden sobrellevarlo? Primero que nada, la cosa mejora. Una vez que llegas a cierta edad, cualquier persona aprecia que alguien hable apasionadamente de algo, Ajá. lo que sea, Ajá. mejora en general. Y creo que ciertamente somos personas sociales. Entonces creo que es fundamental poder encontrar un grupo de personas afines a ti. Entonces, para mí empezó eso, realmente afines hasta la licenciatura. Pero hay oportunidades antes de hacer eso. Por ejemplo, ya mencionaba, existen olimpiadas de conocimiento. Si es muy apasionada de algo, puedes entrar y vas a conocer gente que es igual de interesada por ellos que tú. Y vas a poder encontrar amigos en ello. Existen también otras oportunidades de formar comunidades, partes de comunidades científicas de niños. Por ejemplo, existen lo que llaman taller de ciencia para jóvenes. Incluso hay un taller de ciencias para jóvenes aquí en Campeche, organizado por Yuri Peña en el Ecosur, cada año. ¿Podemos dar un poco más de información? Sí, claro que sí. Cada año, eso es como una iniciativa de poder mostrarles a las personas cómo es la ciencia en un centro de investigación, cómo lo es Ecosur. Entonces, esta iniciativa surge, creo, en San Cristóbal de las Casas, en el Ecosur que está ahí, y se va transmitiendo a varios centros de investigación donde invitan cualquier persona en el preparatorio puede aplicar a entrar a ese programa. El programa revisa las aplicaciones y invita a los niños a estar una semana o dos, no me acuerdo bien, a estar viviendo y hablando con investigadores de diferentes lugares de México, de cómo se hace ciencia en el área que le interesa. ¿Y esto en Campeche se da aquí en Ecosur? ¿Dónde está Ecosur? Ecosur está un poco más arriba de donde estamos actualmente. Ok, rumbo hacia la escénica. Exacto. Muy bien. Pero lo curioso es que aquí el taller es financiado completamente por las personas. Ellos van becados, les dan alimentación, les dan hospedaje, para que puedan vivir la experiencia. Está padrísimo. Pues bueno, buscaremos más información para compartirla. Entonces, lo bueno, decías que en Campeche tenemos ese tipo de acciones, ¿no? Para que la gente se vaya familiarizando. Así es. Y para ti, Emanuel, esta preparación para que arrancas, te vas de Campeche a estudiar a la Ciudad de México, ¿cómo fue ese proceso para ti? Y creo que justamente ese es el sacrificio que uno tiene que hacer para seguir esta vida. Pues tienes que dejar todo atrás, tus amigos, tu familia, todo lo que conoces, la vida que has vivido por 18 años para ir a una ciudad enorme como la Ciudad de México donde no conoces a nadie. Por amor a la ciencia. Por amor a la ciencia y por amor a lo que tienes que hacer. Pues, ¿y sabes qué? Luego lo tienes que volver a hacer. Dejas la Ciudad de México, donde viviste por 8 años, hiciste amigos, familia, relaciones, para ir a Chicago ahora a hacer mi doctorado por amor a la ciencia. ¿Y sabes qué? En 5 años, cuando termine mi doctorado, vas a tener voy a tener que volver a hacer. Claro. A dejar amigos y relaciones por 5 años para... ¿Por qué? Por amor a la ciencia. ¿A dónde voy a ir después? No tengo idea. Pero le vamos a contar a la gente. Claro que sí. Le vamos a contar a la gente en nuestro siguiente bloque, Manuel, para qué te estás preparando, porque esto es tal vez de lo más interesante que vamos a escuchar durante este año. Este joven está preparándose tanto en química porque está convencido que la luz puede ser una herramienta para la sanación de las personas científicamente.
Regresamos para el tercer bloque de Campechanos Chingones. En mi caso particular, siempre he sido una persona muy curiosa y muy autodidacta. O sea, yo tengo un muy buen nivel de inglés y lo aprendí solo. O sea, lo aprendí viendo televisión, leyendo. Todo el software de computación lo he aprendido viendo. O sea, la verdad es que eso, Por mera exposición. sí, estoy muy agradecido de tener esa facilidad. Y la química fue tal vez la materia de ciencias que más disfruté. Wow. En Yo estaba preparado en para la- el comentario. Es la única que... No, en la molestaba. preparatoria, Es la que reprobé. pero Hasta lo me que quedé disfrutaba era la parte matemática. como, Porque siempre fui muy bueno con los números, con los despejes y Ujú. todo ese pensamiento lógico, ¿no? Y disfruté muchísimo la química y odié muchísimo la biología. Wow. Entonces teníamos el que hoy es mi compadre de ida y vuelta porque él bautizó a mi hijo y yo bauticé a su hija. En la prepa teníamos ese trato. En la tabla periódica yo pasaba todas las respuestas del examen que eran matemáticas, despejes de fórmulas, ecuaciones, ¿verdad? Y él pasaba toda la parte de teoría. Y ahí préstame la tabla. Ahí nos pasábamos toda la información. Muy bien. Vamos al tercer bloque. ¿Estás listo? Sí. Pues hablar futuro, ¿qué voy a hacer? Me voy a dejar Exacto. caer con toda mi ñoñez. Ok. Pues está padrísimo, está padrísimo. Bienvenidos de nuevo, campechanos chingones. Continuamos con Emanuel. Ahora vamos a platicar de cuál es el futuro que Emanuel está construyendo desde esta aventura, gran aventura académica en las ciencias. Emanuel, platícanos, ¿qué sigue? Que sigan. Ahora, claramente estoy estudiando mi doctorado y mi gran interés científico de los últimos años ha sido cómo podemos utilizar la luz como una herramienta para lo que nosotros queramos, básicamente. Por ejemplo, desde el caso más sencillo de cómo podemos usar la luz para poder detectar enfermedades antes de tiempo, ya sea, por ejemplo, en microscopía. Tomas una muestra, la pones en el microscopio, lo ves y no ves nada porque las células no tienen color. Ajá. O sea, sí ves la sangre roja, no ves color, pues nada. Pero, entonces, ¿cómo vas a distinguir tejido sano, tejido bueno? Agregas un colorante. Y el colorante, por la naturaleza química de este, puede distinguir, ok, estas son células sanas, estas son células enfermas, ¿no? Pones el colorante, lo ves en el microscopio, ok, la persona está bien, o la persona no está bien, y tenemos que tratar. Ahora imagina que tú pudieras añadir este colorante, metes a la persona en un sistema de contraste, como una tomografía, y ves dónde están las zonas infectadas o las zonas afectadas. Ok, ese es el primer paso, eso lo hemos hecho por mucho tiempo. Pero ¿qué tal si ahora, en vez de que solo sustancia, en vez de solo decirnos, ok, aquí está la zona afectada, pudiera también tratarla, ¿no? Porque si ya lo estamos visualizando, le podemos dar una orden de que, ok, ahora quiero que seas un terapéutico, y eso también lo podemos hacer con luz misma. Existe una gran familia de sustancias que al recibir luz pueden cambiar su naturaleza, de tal forma que, por ejemplo, podrías tener un fármaco distribuido por todo tu cuerpo, pero de forma inactiva, y cuando tú iluminas alguna parte específica del cuerpo, poder activarlo, de tal forma que el fármaco solo está funcionando, digamos, en la parte interna de tu brazo, pero no en tu pie, porque ahí no fue activado. Wow. Me voló la cabeza y me voló la cabeza y lástima que la cámara no me estaba viendo porque me acabo de dar cuenta que me pasé todo este momento con la boca abierta, escuchando las posibilidades de lo que estás haciendo e imaginándome hasta dónde se puede llevar, ¿no? Porque, por ejemplo, esto que dices de aislar el comportamiento de un fármaco dentro de tu cuerpo, qué beneficioso podría ser para las quimioterapias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que ya no te impacten tanto en el resto del organismo, sino lo puedo focalizar. Y todo eso es lo que estás preparando el camino para investigar más, ¿no? Así es. Y esto curioso de la ciencia, tú no sabes cuál de tu contribución va a ser un granito de arena, o cuál va a ser, esto es muy importante. Claro. Y ahí también la labor científica, darse cuenta de cuándo es un granito de arena que tengo que compartir con el mundo porque es mi granito de arena, y cuándo es algo más. Y cuándo puedes tú transformar esa investigación en tecnología o en propuestas industriales. Y eso es algo muy interesante en Estados Unidos que no pasa en México.
Yo conocí muchos investigadores mexicanos, mejores investigadores mexicanos probablemente, sí, pero solo hablan de investigación de publica en tal lugar, publica este artículo, estoy escribiendo tal libro. Ok, interesante. Ahora que estoy en Estados Unidos, Es la industria de es industria. exactamente, de No, la es como, innovación, ¿no? es un investigador está dando su clase casualmente, y dice, sí, en mi empresa Ujú, usamos esto para esto, ¿no? claro. O, sí, tengo 3 startups en tal cosa para hacer esto y esto y esto. Y es lo más común, Sí, tener esa habilidad de transformar conocimientos muy básicos en tecnologías que impacten, porque la ciencia sí impacta el mundo, pero solo pasa eso cuando traduces investigación claro. de gente curiosa en tecnología que pueden realmente Es que se impactar. puede implementar, ¿no? Así es. Manuel, pues tal vez te toque a ti ser parte de los pioneros del emprendimiento científico en nuestro país, ¿no? Porque lo estás viviendo en Estados Unidos y efectivamente señalas algo muy importante. La ciencia, y tendemos a verlo así de una manera romántica, los que no somos científicos, eh, eh, nos han retratado en la televisión y en el cine siempre a los científicos como estas personas a las que aman tanto el conocimiento y la ciencia que no importa nada más que el conocimiento y la ciencia. Sin embargo, yo estoy escuchándote a ti como la visión va cambiando y va diciendo, ok, si amo la ciencia, amo el conocimiento, pero ¿cómo puedo ser más productivo con ella, ¿no? Mm. Emprender un negocio, generar riqueza, porque además cuando tú logras implementar o ejecutar una tecnología, se desdobla en más tecnología, ¿no? Ujú, así es. Y no es que se trate de que el científico esté buscando eso todo el tiempo. Científico, persona curiosa, hay gente para eso, pero el científico debe estar consciente, atreverse a cuando tiene un descubrimiento importante, un desarrollo importante, a dar el siguiente paso y contactar a las personas adecuadas para llevar esta visión a una realidad. Está muy, muy padre. Y en cuanto a tu nivel académico, que es en el momento en el que estás ahorita, Manuel, ¿qué sigue en el futuro? Mm, Ahorita estoy estudiando doctorado, yo estoy empezando. Entonces, en ese sentido, el mundo es un poco abierto. Aunque en este momento diga que quiero dedicarme a la academia, por ejemplo, ser un investigador universitario, académico, sí, no descarto el momento, llegado el tiempo de que, ok, voy a hacer investigación para la industria, por ejemplo, de contratar una empresa y ir directamente y ser yo la persona que traduzca ciencia básica en tecnología. No descarto que esa pueda ser la posibilidad para mí. O ser la persona que, investigador académico, que haga la ciencia básica porque le gusta hacer ciencia básica. Pero estaría increíble que te permita la vida y tu conocimiento y el recorrido que todavía te falta por llegar, por tener, que esta visión que tienes de la luz como una herramienta sanadora, la puedas implementar tú a nivel de, como, ya como empresario, como emprendedor, ¿no? Estaría increíble que toda esa tecnología aplicada salga de tu compañía. Y sería increíble, pero sí, y trabajará para, primero que nada, entender Ajá. y luego saber qué podemos hacer con ello. José Manuel, aquí desde Campeche te vamos a estar echando porras, un campechano chingón que marque el paso en la ciencia, en el mundo y en la química. Pues qué gran historia para los que te estamos escuchando y conociendo, qué gran historia para los jóvenes que hoy tienen la curiosidad o el deseo de estudiar ciencias, que vean que es un camino, que es viable, que es alcanzable una excelencia en una formación académica y que además ya las nuevas generaciones de científicos como tú tienen una visión práctica, financiera y económica del impacto de su trabajo en el mundo y cómo ustedes mismos pueden desarrollarlo. Yo te felicito y realmente te digo que para mí mismo esta entrevista ha sido muy inspiradora. Voy a compartírsela como todas a mi hijo, pero en especial a mi hijo Mariano, que escuche, porque él va en un camino muy similar al que tú estás recorriendo. Muchas gracias, Emanuel, por tu tiempo. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Ya para cerrar este capítulo en tiempos de radio, que nos vamos a ir a las redes sociales, si quieres despedirte del auditorio.
Ah, muchas gracias, auditorio. Esto es una experiencia diferente para mí. Yo soy, ¿saben? Como podrán entender, la persona que está en el laboratorio todo el tiempo, que no tiene oportunidad de estar en este momento. Creo que si quiero despedirme con algo, es con esta idea de que uno debe ser sincero con qué es lo que quiere, con qué es lo que le apasiona, y seguir ese camino los llevará a la vida que más puedan disfrutar. Ahí está. Pues, señores, este es Emanuel. Les recomiendo mucho que no se pierdan el resto del programa, que nos vamos a las redes sociales. Esto fue el Campechanos Chingones. Nos vemos el próximo sábado a las 12:30 por las 6 estaciones de NCS y por las redes sociales. Hasta la próxima. Pues ya llegamos al cuarto bloque de Campechanos Chingones, donde, como ustedes saben, vamos a platicar de todo y de nada y de las cosas que nos hacen ser más campechanos que el pan de cazón. Emanuel, una de las primeras preguntas que hacemos en este bloque para que las personas que nos acompañan, los campechanos chingones que nos acompañan en estos capítulos, vayan entendiendo la dinámica, es que vamos a abrir con preguntas aleatorias que están directamente relacionadas con nuestras costumbres en Campeche. Por ejemplo, ¿qué prefieres, comer tacos o trancas? Trancas. Trancas, ¿cuántas te has llegado a comer? Tenemos un récord aquí en Campechanos Chingones. Damn. ¿Cuántos me he llegado a comer? En el bautizo de mi hermano, creo que fueron como 3, 4. Ahí está, por allá era el récord de 4 trancas. Era más joven, claro. Si ahorita no se puede Sí, dar. el Manuel de eso, 14 no tenía consecuencias cuando se comía 4 trancas. En el de 20 y tantos, oh no, no queremos hacer eso. Oye, Manuel, hace rato que platicábamos, mencionaste una palabra que tiene un significado mucho más profundo del que nosotros creemos, que es la palabra ñoño, ¿no? Qué interesante, porque me lo cuentas con humor, ¿no? Pero nosotros, y digo nosotros, la gente de a pie, estamos acostumbrados a que nos retraten al científico, precisamente así, ¿no? Como nosotros le decimos ñoño cuando es alguien que está tan concentrado o clavado en un tema, que solamente habla de ese tema y toda su vida gira alrededor de ese tema, y no hay nada más importante que eso. Y lo vemos en Los Simpsons, lo vimos en Big Bang Theory, ¿no? Que por ahí alguna vez leí que Big Bang Theory era un programa era un programa de ciencias para gente tonta. y luego había un programa, y no me acuerdo cuál era el otro programa, que era un programa de tontos para gente de ciencia. O sea, estaba interesante. Sin embargo, fue una serie de las más exitosas que hemos tenido en la historia de la comedia. Y la constante siempre ha sido esa. Nos representan a los científicos como como los outsiders de la sociedad, ¿no? O sea, gente que por sus mismos intereses y su misma manera de interactuar se van quedando fuera de la norma, ¿no? De la norma, de lo habitual, pero que es precisamente lo que tal vez hace interesantes y más ricas a estas personalidades. Como son ustedes, ¿cuál es la autoconcepción de Manuel como un científico? Oh. Ok, sí es un autoproclamado ñoño, porque lo soy, en todos los sentidos de la palabra, como no te puedas imaginar. Pero es que uno simplemente se apasiona por las cosas. Y si algo define un ñoño, de lo que sea, es la pasión por algo, ¿no? Sí, la pasión por un tema, La pasión por un tema. Y cuando tú eres un ñoño, y te encuentras con otro ñoño, ¡oh! La mejor experiencia del mundo. No, sí, porque... me ha tocado verlo. Yo mismo me considero ñoño en algunos temas, ¿no? Sí, porque te están hablando de algo súper interesante, alguien que ama lo que está diciendo. Porque no me importa si te gustan la historia de las monedas, cuéntamelo todo. Porque es interesante. Creo que ser ñoño es eso. Una persona curiosa, apasionada por ello, de lo que sea. Puede ser historia, puede ser ciencia, puede ser matemáticas, puede ser filosofía, puede ser economía, puede ser música, y siempre es interesante hablar con ñoño. Sí, sí lo es, sí lo es. ¿Cuál fue, Emanuel, el primer momento o el momento clave en el que tú dijiste, creo que yo veo las cosas diferente que todos?
creo que siempre me lo han dicho a mí. Que veo las cosas Oye, diferentes. pero ¿en qué momento haces tú esa conciencia? Dice. La autoconcepción como ñoño. Ujú. Mm, Creo que no tengo idea, francamente, porque es algo que me han dicho todo el tiempo Ujú. en mi vida, entonces no recuerdo muy bien. Pero más bien cuando cambió la perspectiva de, sí, lo soy. So Y, what? ajá, cuando empecé a usar esta palabra, que usualmente es despectiva, como una medalla de honor, Ujú. porque es una medalla de honor para mí en este Claro. punto. Fue en la universidad. En la universidad dijiste, está bien ser así, Sí, estoy porque- cool con esto. Ujú. Y la gente lo empieza a apreciar en ese momento, Claro, claro. porque no, ya creces un poco, maduras un poco, la gente solo aprecia cuando alguien tiene algo de qué hablar. Sí. Entonces, ese momento, ¿no? Y es que socialmente nosotros tendemos, como mencionamos hace rato, a señalar las diferencias o la gente que es diferente a la normalidad. Pero la normalidad no es necesariamente lo bueno. O sea, en la normalidad no destaca nadie, hermano. O sea, Ujú. ¿no? Las diferencias son las que nos hacen destacar y nos hacen avanzar como humanidad y como especie. Eh, entonces, yo entiendo que como estás diciendo ahorita, en la universidad sea donde la gente empieza a ver a los nerds o a los ñoños de una manera menos dura, Ujú. porque entiendes que es gente a la que le mueve el conocimiento y el conocimiento siempre será la cúspide de la aspiración humana, ¿no? Entonces, ahora como adultos, por ejemplo, yo a mis 44 años, hoy yo platico con un científico, un joven científico como tú, y sigo viendo esa diferencia, pero consciente de que el escalón en el que ustedes están está más arriba. Esa es la verdadera diferencia. Entonces, lejos de querer denostar como algunas personas en una etapa más temprana de la vida, al contrario, nos causan ahora admiración, ¿no? Ujú. Me imagino que a eso te refieres, o sea, la gente lo ve así. E incluso si tú puedes ver, hasta nuestro modelo económico mundial ha cambiado. Hoy los nerds dominan los mercados, ¿no? Con las aplicaciones, con las compañías tecnológicas, Facebook, Amazon, el hombre más cool y rico del mundo, y Elon Musk es un súper ñoño, ¿no? Súper ñoño. Es un Así súper ñoño y lo dice con orgullo, pero el paradigma ha cambiado y hoy Ujú. incluso los líderes económicos son los ñoños, Sí. ¿no? Qué Ujú. increíble momento estamos viviendo, porque se privilegia la humanidad, perdón, se privilegia el conocimiento hasta en lo económico. Aunque mm, creo que eso siempre, creo que el que se privilegie en lo económico, en lo político, a gente increíblemente capaz, sí, más o menos es estándar, pero sí ha habido una gran diferencia en personas más jóvenes en su aceptación a gente ñoña. Ujú. Piénsalo de esta manera. Hace 30 años, aquella persona que estaba obsesionada con superhéroes, cómics y todo ello, Ujú. era una persona aislada en la sociedad. ¿Sí? Y ahora es probablemente unas cosas más normales y populares. Ahora, si tú no sabes quién es fulano de un cómic, entonces el ñoño eres tú. ¿Qué onda, Tú eres no? el raro, ¿no? Sí. Y creo que eso tiene que ver con que en muchos lugares se ha revalorizado ser un ñoño, porque Ujú. simplemente eres alguien que le gustan mucho las cosas y ya, no significa nada más. Y no es por... Y no vale la pena jugar a ser la persona desinteresada y cool, porque es vacío, ¿no? Sí, claro, Ujú. claro. ¿Y cómo fue, ya que tú te autoconcebiste como un nerd, como un ñoño, como cuál es la palabra en español para outsider? ¿Cómo es? Outsider. Ja. Esa persona aislada. ¿Cómo viviste en un entorno como Campeche esos primeros años de tu vida? ¿En lo que te sentías incomprendido? ¿Te sentías fuera de lugar a veces? Oh, ¿cómo no tienes idea? Exactamente, que platiquemos de eso porque es importante que te escuchen estos jóvenes que están pasando por ese mismo momento y que sepan que es normal, Ujú. que no pasa nada y no es el fin del mundo y que al contrario, el momento que ellos abracen esa diferencia, van a poder seguir construyendo un camino que indudablemente los va a llevar, Ujú. o las probabilidades son más altas de que los lleve a ser un campechano chingón como tú. Mm, oh,
fue complicado. Ujú. Porque si es... Porque las personas no siempre son amables, para empezar, ¿no? Y, y es muy fácil para una persona aprovecharse o burlarse de alguien para intentar ser más genial con otras personas. Ujú. Y que agarras a esa persona rara de por sí, Sí. entonces es un problema, pero las cosas mejoran, ¿no? Y creo que Tienden a ser blanco, ¿no? De ujú, del de bullying, hostigamiento. abuso, sí, y creo que eso es complicado. Ujú. Y aislante, ¿no? O sea, creo que la sensación de aislamiento no llega porque yo sea la persona rara que está súper apasionada con X cosa en el momento, sino por el aislamiento que se impone por este tipo de situaciones, ¿no? Totalmente, totalmente de No. acuerdo. Y que parte es muy fácil sufrir para ustedes, que tienen un perfil diferente, un recorte diferente, sufrir ese hostigamiento por parte de sus compañeros, porque los compañeros no están lo suficientemente maduros para entender que eso que los hace diferentes realmente es lo que los vuelve especiales. Exacto. Y aparte, no es muy joven, las personas a tu alrededor no se dan cuenta que lo que está haciendo el abusador no está bien, Ujú. ¿no? Y se ríen, ¿verdad? Claro. La cosa cambia. Realmente en la secundaria empieza a cambiar, ¿no? La gente se da cuenta que eso no está bien y eso no es cool ni nada por el estilo. El abusador se vuelve la persona aislada en este Ujú. sentido. Creo que si algo me hubiera gustado hacer diferente, no gastar energía intentando recuperar por ello. Ujú. Y probablemente hablar al respecto antes, Ujú. ¿no? Claro. Porque es aislante. Pero, Emanuel, si le damos visibilidad a ese problema, es más probable que haya jóvenes que estén pasando por esa situación que la puedan encontrar más llevadera, ¿no? Sí, Aprovechemos este espacio. sé que las cosas han cambiado en años recientes, ¿no? Sí. Porque las generaciones futuras se han vuelto cada vez más sensibles a ese tipo de situaciones, ¿no? Pero si algo las aislante es ello y no por tu incapacidad de relacionarte con las personas, sino que las personas no quieren relacionarte contigo, ¿no? Ajá. Pero al final de cuentas, ahora todos quieren relacionarse. ¿Cómo da vueltas la vida, no? Así, uno tiene que ser sincero con quién es, entonces, como, si quieres escucharme hablar de por qué, no sé, por qué la luz blanca, usamos ahora luz blanca y no luz amarilla, ok, voy a soltar, ¿no? ¿Quieres hablar por qué el mar de Campeche es tan raramente, sin movimiento, tranquilo? Sí. Ok, me voy a soltar, pero tú decidiste, ¿eh? Oye, está buenísimo eso, porque yo he escuchado mucho la frase de Campeche no pasa, es tan tranquilo que ni el mar se mueve. Ujú. Y es de las cosas en las que yo no estoy de acuerdo cuando la gente se expresa de Campeche, ¿no? Porque Ujú. de hecho, eso es una de las razones por las que nace Campechanos Chingones, para que hablemos de cosas buenas de Campeche. Pero eso está bien interesante, Manuel. ¿Cuál es la explicación científica de que nuestro mar sea un plato? Porque estamos en un golfo, en el Golfo de México, dentro del Golfo de Campeche y dentro de la bahía que es de Campeche. Estamos en una bahía dentro de un golfo, dentro de un golfo. Es como Inception, pero en el mar. Exacto, entonces nada se mueve. Y creo que incluso las corrientes de aire están en el sentido contrario, por lo tanto, no se mueve. Entonces, todo se contrarresta Todo se y se contrarresta. nulifica. Más bien, un golfo tiene mareas pequeñas porque el movimiento de las olas no es muy extenso. Imagínate una ola que viene desde el medio del Pacífico que se estrella contra Acapulco. Ajá. Son las gigantes porque nunca han tenido frenos. Ajá. Pero en cambio, si estás en un golfo, el único momento donde pueden generarse estas olas son pues, del golfo mismo. Entonces, Ajá. no tienen tiempo para acumular energía. Ok. ¿Okay? Entonces, estamos en un golfo. ¿Okay? Golfo de México. Ajá. Luego, dentro del Golfo de México está el Golfo de Campeche. Y ya, Es decir, ya es reduce cada vez su- más pequeño. Ajá. Y ahora, dentro del Golfo, estamos dentro de la bahía de Campeche, que todavía es una zona más pequeña para reducir más. Pues ya lo escucharon todos, ya lo escucharon todos. Al fin y en exclusiva en Campechanos Chingones, la explicación de por qué nuestro mar es un plato. Muchas gracias, Emanuel, por esclarecer esto que seguramente, señor productor, ¿cuántas generaciones tendrá esta pregunta en el aire? ¿Por qué nuestro mar no se mueve? Aquí está la explicación. Sí, ahorita que estoy viviendo en Chicago es como que, ¡ja! Esto es un lago y tiene más, Tiene más marea que más mi marea mar. que Campeche. ¡Ja! En un día tranquilo, el lago Michigan me recuerda a Campeche, porque es en Campeche en un día malo. Ok. Sí. Oye, Manuel, y qué interesante esto que me acabas de decir.
¿Qué consecuencias tiene para la vida marina tener un mar tan en calma? Uf, aquí no estamos en mi área de De especialidad. Ajá. Y si algo afecta más la vida marina en Campeche es probablemente la explotación petrolera, Ok. pero ahora sí no sé. Sé que algunas especies prefieren aguas calmadas Ajá. para vivir, pero hasta ahí llega el nivel de mis conocimientos. Qué interesante, porque efectivamente en Campeche hay tanta paz, que hasta en el mar se nota, ¿no? Así es. Y la vida de un nerd, de un ñoño, en el carnaval, nuestra fiesta más importante culturalmente, ¿cómo era? A mí me gusta bastante. Ok, aquí hay que diferenciar entre... Sí, es un ñoño, hay ñoños de todos tipos. Sí. Y hay ñoños más sociales que otros. Lo dije por romper el hielo, No, claro lo que dije sí. porque... Yo soy un ñoño que necesita sentirse parte de Ujú, comunidad. ujú, Ese sentimiento de comunidad es algo muy importante en mi comunidad, lo que sea que signifique comunidad. sí. Y no te idea cuánto amaba estar en carnaval con Con todos toda la ahí, bola, ¿no? ¿no? Claro. Y yo siempre iba con mi familia. Ajá. No tuve la experiencia de mi vida adulta ir al carnaval porque estaba en México. Ujú. Me la perdí, esa parte divertida. Ujú. Pero no, me encanta. Sí forma una parte importante de ti el Sí. carnaval, ¿no? Sí, Qué padre. y creo que es impresionante. Y cada vez han subido más y más, por ejemplo, conciertos cada vez Ujú, son más impresionantes. ujú, Creo que todavía en 2019, 2020 trajeron a Daddy Yankee. ujú. Sí, Gratis. sí. Bueno, prácticamente gratis aquí. Sí, sí. Eso pagas con 2,000, 3,000 pesos en la Ciudad de México si Sí. quieres ir a verlo, ¿no? Y creo que ya vino 2 veces Daddy Yankee. Sí vino una vez antes de... Sí. Sí. Emanuel, y cuando vienes de visita a Campeche, ahora que estás estudiando fuera, y te ha llegado a acompañar a alguien o te viene a visitar a alguien, ¿a dónde te gusta llevarlos? ¿Qué hotspot tienes de la ciudad? Que digas, tienes que conocer esto, que está hermoso. Malecón al atardecer. Eso es. Mm. Eso es. Sí, ni siquiera tengo que llevar a alguien. Cuando vengo a Campeche, mis amigos se inundan de fotos del atardecer. Ujú. Sí, tú estás tome y tome y tome, ¿no? Tome. Cada día que voy, tome. Fíjate que a mí me pasaba, Ujú. yo no nací en Campeche, pero llegué a vivir aquí siendo muy niño. Mi familia es campechana de toda la vida. Me fui a estudiar la universidad fuera, me quedé trabajando, mi carrera profesional la hice fuera de Campeche, y sin embargo, hace 15 años decidí regresar, echar anclas acá y formar mi familia acá. Creo que fue la mejor decisión que tomé de mi vida. Sin embargo, yo no apreciaba, Emanuel, y lo digo con toda honestidad, yo no apreciaba los atardeceres campechanos porque me parecía incluso hasta como absurdo o que la gente se paralizara viendo el atardecer, ¿no? Hasta que me fui de nuevo de Campeche Oh, de sí. trabajo y regresé 6 meses después y Ujú. entrando a la carretera entré en pleno atardecer al malecón y me paré y me estacioné y le tomé 50 fotos y Ujú. dije, a esto se refieren todos. Sí, Sí. es un tema que te vincula emocionalmente, ¿no? Y te hace sentir en casa, te hace sentir y muy orgulloso, muy Sí, orgulloso. el mar y el atardecer son probablemente las cosas más... Ujú, Si alguna raíz tengo todavía físicamente con el lugar Campeche, es probablemente ella. ujú. Mm. Y creo que no me di cuenta en los 8 años que estuve en la Ciudad de México. Me di cuenta cuando llegué a Chicago Sí, claro, claro. y vi el lago. Y Cuando vi dijiste, el lago lo escuché y dije, ok, extrañaba mucho poder tener la oportunidad de simplemente sentarte y escucharlo y sí, verlo. sí. Ujú. Lamentablemente el lago está del lado incorrecto, entonces ahí no hay atardeceres en el lago, pero hay amaneceres en el lago. Debe No ser tienes idea de espectacular, cuántas ¿no? veces he visto más el amanecer en estos últimos meses que he estado en Chicago que en toda mi vida porque me recuerda A Campeche, a y Campeche. vas específicamente a ver el amanecer. Ahí voy a ver el amanecer. Oye, Manuel, ¿y de la gastronomía? ¿Qué es lo que más te gusta de Campeche o qué añoras ahora que has estado fuera tantos años? Por suerte aprendí a hacer varias cosas Ajá, ¿cocinas comida campechana fuera de de Campeche? vez en cuando. Ok, Comida favorita de Campeche, relleno negro. qué rico. Oh, sí. Aprendí a hacerlo, no me queda mal. ¿Pero preparas los condimentos de cero? No. Ya te llevan tu mezcla de Don Chucho. Ya, sí. Por supuesto que sí. No,
Que, por cierto, Chucho es otro campechano chingón que deberíamos de tener por acá. Por supuesto. Pero sí. Sí. Entonces, ¿aprendiste a preparar comida campechana? Tengo que aventarme todavía a hacerlo desde cero, sí. Está en mi lista de pendientes ¿Sí? de cosas que para aprender. Ajá. Sí, también hacer cochinitos no es difícil, eso se puede hacer sin problemas. ¿Qué te gusta cocinar aparte de relleno negro? He cocinado cochinita, relleno negro, de comida campechana y panuchos he llegado a hacer. Ah, qué padre. Y eso está ahí donde Yo llego. tengo una anécdota muy chistosa, muy divertida, que estuve trabajando fuera a principios de este año y estando en Tampico, me invitaron a un restaurante por los dueños del restaurante para conocerlo. Y terminé dentro de la cocina del restaurante cocinando pan de cazón para ¡Wow! 16 personas, creo que éramos en la mesa. Y yo siempre allá presumiendo Campeche a donde quiera que vaya, ¿no? Entonces eso está padre igual que lo estás haciendo tú. Emanuel, y ya para terminar nuestro último bloque, me gustaría invitarte a hacer un recuento, un paseo por tu infancia en Campeche. ¿En qué primarias, en qué escuelas estudiaste y cuáles fueron tus momentos más especiales? Primaria y secundaria los estudié en la Guadalupe Victoria. Claramente ya hablé sobre situaciones complicadas. Entonces, no sé, primaria es un poco borrosa en ese sentido. Pasó mucho tiempo y mi memoria funciona de formas curiosas. Soy autista. Secundaria fue muy divertido todavía. Fue justamente donde me invitaron por primera vez a participar en cosas de químicas, sí. Aprendí a tocar instrumentos, guitarra, cantar. Tenía ¿Sí? amigos con los que cantaba, tocaba guitarra, todo eso. Eso me gustó. Después de secundaria decidí que ya no quería estar ahí. Estudié la preparatoria en la Nazario Víctor Montejo Godoy. Mejores años de mi vida. Probablemente no, pero sí fueron de los mejores. Hice muchos amigos cercanos que todavía conservo y visito cada vez que vengo. Amigos de 10 años. Fue justamente ahí donde también participé en Olimpiadas de Conocimiento. Me orientaron para hacer química de nuevo. Mi vida ha sido encaminada por el azar a ser químico. Terminado la preparatoria, fue que decidí estudiar química en la UNAM. Voy en la UNAM, estudio 5 años ahí, 4 años y medio. Igual, vida muy divertida. Aparte de hacer química, hice muchas otras cosas curiosas. Durante la carrera, durante la preparatoria, siempre estuve cantando en coros. Y entonces en UNAM tuve la oportunidad de participar también en los coros universitarios. Ah, qué padre. Participé con el coro de la Facultad de Química, que participa con la Orquesta Sinfónica de Minería. Entonces llegué a cantar en Bellas Artes, por ejemplo. ¡Órale! En Auditorio Nacional. ¡Qué padre! ¡Qué Sí. padre! Tomé cursos en la Facultad de Música al respecto, de canto. Tuve oportunidad de conocer todos los músicos que siempre he querido. Y iba cada vez que podía, ir a conciertos, ir a bares, ir a bailar. Aprendí a bailar. Padrísimo. Salsa chilanga, aprendí a bailar salsa chilanga. Eso. Mientras tenía tiempo de dedicarme a hacer ciencias, porque uno sabe la emoción que eso genera. Claro. Terminé la licenciatura, decidí iniciar una maestría, igual en química. Mi maestría fue mitad en el tiempo pandémico, entonces tuvo que extenderse un poco más, porque es una disciplina experimental. Si no estás en el laboratorio, Pues es más complicado, ¿no? tienes que convencer. Entonces termina mi maestría y decido estudiar el doctorado. Bueno, desde antes de terminar la maestría ya había decidido estudiar el doctorado. Y fui que decido estar en Estados Unidos. Básicamente por esta idea de que, bueno, dos ideas. Uno, si quería realmente triunfar en la academia o hacer investigación en industria, tenía que estudiar en las mejores universidades del mundo para tener realmente una oportunidad. Y es que fui aceptado a la Universidad de Northwestern. Y la otra es que quería aprender esta forma en que, por ejemplo, en Estados Unidos transforman ciencia en tecnología. Manuel, me emociona mucho escucharte y te lo digo honestamente, sinceramente.
Me inspira mucho escucharte y cómo ha sido en tu camino formativo. Entiendo que la columna vertebral de tu desarrollo humano ha sido la academia y me emociona mucho cómo has ido encontrando tu mismo potencial y desarrollándolo siempre alrededor de la preparación, ¿no? Porque incluso el haber aprendido a bailar, lo aprendiste formalmente, ¿no? Con este pensamiento científico y la metodología de aprendizaje, pero llevado ya a Oh, cosas sí, yo estoy prácticas. seguro, no tengo dudas, de que mi característica más extraña de personalidad es que no puedo, mi forma de interactuar con el mundo es ñoñarlo. Ajá. Mi forma de interactuar con todo. Si quiero aprender a cocinar, quiero aprenderlo todo. Si quiero aprender música, quiero aprender por qué la música me hace sentir lo que me hace sentir. Exacto. Si quiero ir a un museo de arte, ok, quiero entender por qué me está haciendo sentir así. O sea, siento algo y quiero entenderlo, quiero poder expresarlo. Porque y también conocer personas, conozco personas, quiero comprenderte, ¿no? Y se traduce en todo. Y está padrísimo, Manuel, porque a donde iba con mi comentario es que tal vez representas un nuevo paradigma del científico moderno que ha entendido más cómo ser feliz con todo el conocimiento que es capaz de consumir y generar, y que la misma sociedad también ha aprendido a celebrar la diferencia de una persona, iba a decir racional, pero todos somos racionales, de una persona con un perfil científico contra un perfil más convencional. Y lo que antes señalábamos como una diferencia no favorable, hoy entendemos que es lo que nos mueve como humanidad, y te lo celebro, Manuel, que tú hayas logrado conjugar todo esto en esta joven vida que llevas, que todavía te falta muchísimo camino por recorrer, pero que sin duda eres un ejemplo para muchos, y hoy mismo en este capítulo eres una inspiración para mí, para mi familia, porque tenemos un joven en casa que tiene el mismo perfil, y nos das mucha claridad, como siempre decimos aquí, y nuestro señor productor no me va a dejar mentir, basta con que inspiremos una persona en cada capítulo para que Campechanos Chingones esté cumpliendo con su esencia. Y qué sorpresa, Emanuel, que hoy el inspirado soy yo. Gracias. Gracias a ti por tu tiempo, gracias a ti por celebrar con nosotros esta estructura que le has dado a tu vida a través de la ñoñez, como le llamas, pero que sin duda te va a llevar todavía mucho más lejos, porque si de algo estoy convencido después de esta conversación que hemos tenido, es que estás todavía muy lejos de ser lo que vas a llegar a ser. Gracias. Te agradezco, te lo aplaudo y te celebro. Gracias. Esto fue Campechanos Chingones. Gracias por acompañarnos. Gracias, Emanuel, por compartirnos tu historia. Nos vemos a la próxima y no se olviden, como bien dice Emanuel, hay que ver el mundo de una forma más ñoña para hacerlo más rico y más entretenido. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Campechanos Chingones con Cristian Ganso por NCS.